Bueno, entonces la idea de la charla es darles a conocer nuestros sistemas de fachadas desde qué debe tener una fachada, qué es lo que realmente una fachada debe tener para que tenga un buen desempeño en el tiempo. Dejémosle al transeúnte normal que no está en el gremio de la construcción, que piense que blanco, que amarillo, que liso, que rústico, que solamente ellos ven eso. Pero nosotros, que somos los que las construimos, los que las especificamos, los que las diseñamos, los que rayamos y hacemos unos planos, un set de planos, debemos entender que detrás de ese rugoso y ese liso debe haber algo más. Entonces, son tres temas. Un reto que cuando nuestros diseñadores, arquitectos están haciendo, tienen normales retos que vamos empezando a ir buscando soluciones a medida que avanzamos. Soluciones a esos retos y qué opciones tenemos y cuál es la mejor. Esos son como los tres puntos que vamos a ver. Creo que estamos libres por ahí una horita, hora y media. Les pido el favor que en el momento en que tengan una pregunta, inmediatamente la hagan. Si vamos conversando y hay algún tema y con su experiencia quieren aportar algo, por favor, bienvenido sea. Esto es un mejor compartir experiencias de todos y ahí aprendemos muchísimo más que muchas veces leer y leer y leer. Entonces, vamos a ver unas 5 o 6 filminitas muy rápidas, pero la intención de estas filminas es que es un mismo proyecto, lo que vamos a ver en estas filminas. Entonces, nuestros diseñadores, arquitectos, inmediatamente arrancan una idea. Vamos a hacer un edificio. Entonces empiezan los retos del prediseño, del diseño, y qué vamos a hacer con ese edificio, es oficina, es hospital, y es un colegio, qué uso le vamos a dar y dónde lo vamos a ubicar, y si esa ubicación tiene transporte, no tiene transporte, si le llega, si no le llega, cómo va a llegar la gente ahí. El presupuesto, que esa sí es una palabra pues que deberíamos de dejarla como en el último escalafón de todo, porque desafortunadamente en muchos países de Latinoamérica, es que no tengo plata, es que no hay presupuesto, es que no hay presupuesto. Y las fachadas son las que más sufren, porque se van comiendo el presupuesto de la fachada en el interior, y cuando llegan a la fachada no tienen plata. La normativa, importantísimo entender si hay alguna normativa que seguir. Mi experiencia en el Caribe, en el exterior, hay normativas, todas las que ustedes creen. Que creo yo que tarde que temprano nos están llegando cada vez más a nuestra construcción en Colombia y en Latinoamérica. Y arrancan los retos de la programación. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo vamos a terminar? ¿Y cuándo va a estar el edificio? Entonces, todos estos retos, buenos días. Buenos días. Tranquilo. Todos estos retos que son normales en el proceso de diseño, pero nosotros desde nuestro punto de vista vemos aún más otros retos, que son la fachada, que es donde nosotros realmente nos especializamos. Y estos retos de la fachada, en una sola palabra, es conectividad, conexión. Porque nuestros arquitectos diseñadores, ellos son muy imaginativos, ellos tienen mucha creatividad y a ellos les gusta mucho combinar diferentes tipos de texturas y de fachadas. Y yo quiero vidrio acá, y yo quiero un repello con textura, y yo quiero madera, y yo quiero ladrillo allá, y combinan 3, 4, 5 sistemas de fachadas. Pero a la hora de la verdad, sí se conectan. Entonces, 4 o 5 diferentes sistemas de fachada son 4 o 5 contratistas diferentes. Y muchas veces son 4 o 5 andantes diferentes y secuencias distintas. Y entre más productos tenemos, entre más contratistas tenemos, más problemas vamos a tener, más choques vamos a tener. Entonces ahí es donde la palabra para nosotros conectividad en la fachada es tan importante. La fachada
No es más que una cara bonita, o que un brillo, que un azul, o que un rojo, o que mira eso, que es tan importante que nos puede crear un edificio o con un alto desempeño interior, o nos puede crear un edificio completamente ineficiente. Entonces, las fachadas no realmente no es como muchísima gente la ve, que simplemente con un repello y vamos. Es más que eso. Entonces, al final de la historia, más productos, más contratistas, más choques generan un posible alargue o cambio en la programación del edificio. Entonces ya hay choques. Es que yo no puedo hacer eso porque es que fulano no va a empezar. Es que yo no puedo hacer eso porque es que no me ha limpiado de forma adelantada. Es que yo no puedo hacer eso porque el ventanero no ha hecho eso. Y eso es lo que pasa. Entonces, sería muy bueno buscar un proveedor que pueda reducir el número de subcontratistas en el proyecto. Un proveedor que te dé todo lo que necesitas para que la fachada funcione. Entonces ahí es donde volvemos y empezamos a la idea inicial, y entonces qué es lo que el arquitecto y el dueño quieren. La inspiración de nuestros diseñadores y arquitectos llega tan sencillo como del desierto a decir, mira eso, yo quiero rayas, yo quiero textura, yo quiero liso, yo quiero madera, yo quiero concreto, yo quiero vidrio, yo quiero que sea una fachada ventilada, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro. Entonces, todas estas ideas vienen de nuestro diseño, pero nosotros las vemos como una piel. Listo, todo eso tan bonito es la piel, es mi chaqueta, es mi camisa, es mi piel que me está protegiendo, ¿qué? La estructura del edificio. Las fachadas tienen o deben ser diseñadas para proteger la estructura del edificio. Deben ser diseñadas para crearnos un confort en el interior del edificio. Esta es la palabra, y me están diciendo tú ahorita, la palabra de moda en nuestra construcción del día de hoy es confort. Y eso es lo que todos buscamos. Yo pregunté si ahorita estaba haciendo mucho calor en este salón, que no me estaba sintiendo confortable, pero ya estaban bien. Entonces el confort es muy subjetivo, mi temperatura es 18 grados centígrados, la vida puede ser 22. Pero entonces hay que llegar a que la persona en el interior del edificio se sienta confortable. Nuestros sistemas de fachadas siempre, y la mayoría de los que están aquí que conocen nuestros productos, saben que nosotros necesitamos siempre una estructura. Nosotros no somos estructurales, nosotros somos unos sistemas de fachada arquitectónicos. Entonces necesitamos siempre tener un sustrato de donde nos vamos a adherir. Arrancando desde ese sustrato hacia la capa más externa de nuestros sistemas, las capas de control son una barrera de vapor, si se necesita. En Colombia no creo que no necesitemos una barrera de vapor. Unas barreras de aire, unas barreras de agua, barreras térmicas, y la última capa, que debe ser una capa durable y nuestra primera defensa contra el desvío del agua. Entonces esas son nuestras 5 capas de control: vapor, aire, humedad, barreras térmicas y una capa durable y de desvío del agua. Vamos entonces a conversar un poquitico de la función de cada capa de control. Nosotros, esto tiene un sistema de barrera de aire y humedad que se llama STOGA. Ese sistema es una barrera de aire que al mismo tiempo es una barrera de agua. En el mercado existen muchos tipos de barreras de aire. Unas son solamente de aire
otras son de humedad, otras, como la nuestra, es de barrera de aire y humedad. En Colombia, en el trópico, no decimos barrera de vapor. En Colombia, en el trópico, y normalmente en Arizona, y en Florida, y en Georgia, no en Canadá, nunca vamos a necesitar una barrera de vapor. Normalmente necesitamos productos permeables al vapor, más no barreras de vapor. Pero sí necesitamos barreras de aire y de humedad. Una barrera de aire y humedad es una capa, una membrana, en el caso de nosotros es una membrana líquida, que cuando seca se vuelve como un cauchito, que se adhiere completamente al sustrato, creando una membrana envolviendo el sustrato del edificio para evitar fugas de aire. Esa es la parte más importante de la barrera de aire y ese es su principal objetivo, evitar que haya fugas de aire. Entonces, yo sé que muchos deben saber que es una fuga de aire, pero sin embargo yo lo explico. Una fuga de aire, nosotros tenemos, de pronto aquí en el salón hay ingenieros mecánicos, ingenieros bioclimáticos. Entonces, estos equipos diseñan, el grupo de ingenieros mecánicos está diseñando la ventilación, la calefacción o la refrigeración del edificio con unos equipos. Y ellos hacen sus cálculos y saben qué volumen de aire el edificio necesita para su funcionamiento. Los bioclimáticos hacen sus ejercicios y sus diseños pensando más que todo en ventilación natural, es lo que a ellos les gusta. Entonces, ellos saben cómo, por dónde, cuánto volumen van a mover el aire. Eso está diseñado, calculado, pero hay un aire que se mueve y que nadie sabe por qué se mueve y que no queremos que se mueva, y son las fugas de aire. Entonces es el aire que se mueve del edificio sin control. ¿Y por qué ocurre una fuga de aire? Porque el viento le pega al edificio, entre más alto, más duro pega, porque ponen materiales que no soportan las presiones positivas y mucho menos las presiones negativas, revientan, y nadie se da cuenta de eso. Nadie se da cuenta de eso sino hasta que el equipo de aire acondicionado se apague. O cuando uno dice, uy, esta puerta porque no abre, está desajustada, no está desajustada, tiene fugas de aire el edificio, entonces está descontrolando la estabilidad del edificio y el aire que está en el interior no le está dejando abrir la puerta. Y uno siempre manda al carpintero a que la cepille, que la puerta está bien, es el edificio el que está descontrolado. Entonces, esas fugas de aire ocurren por algún error de construcción o porque en la vida útil del edificio algún producto de la fachada falló, se reventó y creó un orificio. Yo me voy a animar, me lo voy pasando. Por aquí. Entonces, esos orificios generan las fugas de aire. Si aquí tenemos estos vidrios y por casualidad un sello de esos está fallando, el aire acondicionado aquí se está yendo por ahí. Eso es una fuga de aire. Eso no está controlado, eso nadie lo midió. Y está descontrolando el interior del edificio. Y ese aire acondicionado nunca se va a apagar. Porque si el aire se está yendo por un hueco, por cualquier mal sello, por cualquier toma corriente que dé al exterior y que tenga una placa alrededor mal cortada y que no la sellaron adecuadamente, por ahí se está yendo. Entonces, esos orificios también nos generan entradas de agua. Buenas. Esos orificios también, entonces, si está el aire saliendo o entrando, porque si hay una fuga de aire, el aire del interior se puede escapar, pero nos puede entrar aire sucio también del exterior hacia el interior. Y ahí nos está descontrolando también el interior y el confort. Si hay un orificio, entonces va a haber una posibilidad de entrada de agua. El agua es imposible que nosotros la controlemos, que va a llover, va a llover. Que en el Caribe pasan huracanes, que a la Florida le pegan.
Entonces, que a San Andrés le pegan los huracanes también, ya le están pagando. Ya, pues, si en Aruba supuestamente nunca llueve y ya está lloviendo, entonces el clima está completamente descontrolado. Que el agua llega. Entonces no podemos controlar que haya nieve, que haya granizo, que haya lluvia. El agua no lo podemos controlar. Hay presiones, presión de gravedad, la presión por capilaridad, la tensión superficial, todo este tipo de fuerzas que están ahí y que van pegadas del agua. Nosotros vemos una humedad y dice, ay, hay una humedad aquí. Sí, por ahí está saliendo, pero por dentro no sabemos. Porque el agua puede entrar por el piso 5 y la podemos estar viendo que sale por el piso 2 de la cara del otro lado. Entonces, pero lo que sí podemos hacer como contratistas, como diseñadores, como constructores es evitar que hagan orificios desde el principio. Entonces, si hacemos un buen detalle, si hacemos un buen diseño desde el principio, en Estados Unidos decimos que el proyecto es tan bueno como el detalle más malo. Si desde el diseño, si desde que estamos rayando, si desde que estamos diciendo, entonces yo por aquí voy a poner una ventana, pero no, a mí no me gustan las alfajías, yo no le voy a poner una alfajía a esta ventana. Desde ahí ya estamos allá. Desde ese mal detalle, desde que le falta una alfajía, porque si el agua viene, entonces lo que hay que tener siempre en mente en nuestra recomendación es diseñar para evitar que el agua entre. Y diseñar pensando en que si el agua entra, ¿cómo la voy a sacar? No queremos agua en nuestra fachada que vaya a entrar al edificio y me genere hongos, algas, o que el agua condense, o que el agua esté en el ensamble de la pared, dañándome la placa de yeso, dañándome la placa de fibrocemento, corroyendo tornillos, que después, con 8, 10, 12 años o menos, se suelta. Entonces, siempre podemos arreglar el orificio, evitar que haya, y eso lo hacemos con las barreras de aire y humedad. Se instalan al sustrato, se tienen que poner bien puestecitas con todos sus accesorios, con todos sus componentes, para evitar que haya fugas de aire y que al mismo tiempo haya entradas de agua. Este es un detalle que yo saqué de un manual de manejo de humedad. Dímelo. Mauricio, mencionas que en el trópico pues, no deberíamos preocuparnos por las barreras de vapor, pero después del 2020, con la explosión de construcciones allá arriba, estamos teniendo 10 grados centígrados y humedad del 90% en proyectos de ocupación alta. Podríamos pensar que requerimos una barrera de vapor y que la soja sigue siendo una solución válida. Listo. Entonces, de acuerdo al diseño, sí, de acuerdo a tu zona, de acuerdo a tus necesidades en lo que estás buscando, de acuerdo a lo que necesites de cómo quieres manejar el vapor, la transferencia de vapor del edificio. Evapotranspiración, básicamente. Porque todos nuestros productos, incluso el Golco, es permeable al vapor. Nosotros, si tú necesitas, por tus cálculos, por tu diseño, por la zona geográfica, por lo que estás diciendo, dices, no, yo necesito que no vaya a haber condensación, que no, yo no quiero que vaya a haber transferencia de vapor y que tenga riesgo de que me condense aquí. Yo no quiero eso, voy a poner una barrera de vapor aquí. Tenemos el producto de barrera de vapor. Golco es permeable al vapor. Esto, Vapor Seal, es una barrera de vapor, es completamente impermeable. Entonces, de acuerdo a tu diseño, de acuerdo a tus necesidades, si por X o Y razón necesitas evitar al máximo que haya transferencia de vapor, el Golco no es el producto, porque el Golco es permeable. Entonces, ahora yo te cuento esta historia. Yo siempre uso en mis capacitaciones en Estados Unidos un ejemplo muy sencillo de diferenciar una fuga de aire a la transferencia de vapor. Si yo inflo un globo de esos de piñata y le hago el nudito y los niños juegan con ese globito 4, 5, 6 días, 8 días y el globito se va
cada vez más chiquitico, más arrugadito. Ahí está una transferencia de vapor donde se está perdiendo el vapor y el aire que está adentro a una rata muy lenta. ¿Cierto? Pero si yo inflo el mismo globo y lo suelto, eso es una fuga de aire. Nosotros consideramos que esa fuga de aire es más preocupante que la transferencia de vapor, porque la condensación de esa fuga de aire en el ensamble de la pared es 60 veces mayor a la condensación por transferencia de vapor. Entonces, la condensación por transferencia de vapor realmente es muy bajita. Ahora, adelantándome un poquitico, si tú le pones el aislamiento continuo al exterior, ese punto de condensación, ese punto de rocío, lo estás pasando al exterior. Entonces esa condensación no va a ocurrir en ninguna parte del ensamble de la pared, sino que va a ocurrir al exterior del muro, que ahí es donde realmente la queremos. Entonces este detalle tiene un manual de control de humedad de la EPA, Environmental Protection Association. Agency. Gracias. Entonces, ellos dicen que pongámosle un color a cada barrera de aire, de humedad, de vapor, la térmica, por ejemplo, y la de agua, la última. Y donde donde el marcador pare, hay un break, hay un corte. Hay que pensar, porque no hay continuidad. ¿Qué tengo que hacer para que haya continuidad? Entonces, normalmente el último de capa verde, que viene por acá y está en el flanche metálico de arriba, ellos aquí pusieron un sello, que nosotros nunca lo ponemos. Entonces, este sello me está creando la continuidad de la última capa. Entonces, ahí tengo continuidad en manejar la lluvia y dirigir el agua a que siempre me corra por la fachada. Pero es que el agua no sube, no, el agua sí sube. El agua puede subir por aquí y empezar a hacer sus destrozos, que es lo que se conoce como el efecto parabrisas. Ustedes ven que cuando está lloviendo y uno va, el agua va subiendo por el parabrisas. Eso pasa en el edificio. Está lloviendo y el viento hace que el agua sube. Entonces en obras siempre me dicen, no, es que nosotros nos preocupamos más por el sillar. No, la ventana hay que protegerla todo, porque por todas partes puede entrar agua. Obviamente, las partes horizontales de sillares que son más críticas, pero que puede pasar, puede pasar. Ese sistema, esa barrera, esas tres barreras, ustedes las pueden tener para poner una fachada ventilada. Ustedes las pueden instalar en sus proyectos para poner una lujón. Ustedes, porque estas tres barreras, estas tres capas de control, protegen al edificio. Entonces no es lo que el mensaje que quiero mandar con esto que estoy diciendo es que no tienen que pensar en que solamente se pueden ir con IFES, pueden ir con todos los revestimientos que ustedes quieran poner en su fachada. ¿Okay? Ese es el mensaje que les quiero mandar. Van juntos con nuestra maquetita que tienen en las bolsitas, pero van también separados. Van juntos con el sistema IFES, pero son tres capas de control que están diseñadas para proteger al edificio. Ahora, la capa número 4, la capa de control de barrera térmica, una capa de control térmica. Estas capas térmicas son las que estamos conociendo cada vez más como los aislamientos continuos. Estos aislamientos continuos, cada vez que tú veas en alguna especificación de Estados Unidos, CI significa Continuous Insulation, aislamiento continuo. Muchos sistemas tienen aislamiento continuo, muchas especificaciones dicen que tenemos una fachada con CI, con aislamiento continuo. Cada vez están siendo más exigentes y más estrictas, tanto las barreras de aire y humedad como
las barreras térmicas. Ahorita creo que lo menciono, pero el ASHRAE 90, el ASHRAE 62, el Código Internacional de Conservación de Energía, todos esos códigos exigen barreras de aire y humedad sobre construcción en seco. Llámese construcción en seco a lo que conocemos construcción liviana, no drywall. El drywall es o un baño o para la habitación del interior. Construcción en seco, estoy hablando de calibre de 18, de calibre 20, de calibre de todos los calibres gruesos, con placas de 5 octavos en el exterior, construcción liviana para exteriores. Esas construcciones, por los códigos de Estados Unidos, exigen barreras de aire y humedad. Construcción tradicional, llámese concreto o bloque de concreto o mampostería de arcilla, es opcional, pero cada vez más se ven proyectos, no por código, pero sí proyectos especificados donde quieren que su bloque lleve barrera de aire y humedad. Los aislamientos térmicos, uno de los productos más utilizados como aislamiento térmico es el poliestireno expandido. Esta instalación de los aislamientos, como su nombre lo dice, aislamiento tiene que ser continuo, no puede haber un corte, porque si no, nos van a generar estos puentes térmicos. Entonces, esos puentes térmicos los vemos mucho, en muchísimas fachadas. Pues desafortunadamente, yo creo que este mal lo tenemos varios que trabajamos en fachadas por mucho tiempo. Todo el día vemos fachadas. Yo estoy en vacaciones tomando fotos de todo lo que veo. Toco, qué pereza, pues toco todas las paredes, a ver qué es, no, en fin. Esto lo vemos constantemente. Las columnas, las losas de concreto, todas se marcan. Todas más blanquitas que el resto del muro. El resto del muro más negro, más sucio, y siempre vemos columnas de concreto y losas de concreto marcaditas, súper limpias, súper bonitas. ¿Por qué? Porque están más calientes que el resto del muro. El resto del muro está más frío, se demora más para secarse, se le pega más la suciedad, le dan más hongos. Entonces, esos choques térmicos se ven en todas las fachadas, en muchas fachadas de revoque, en muchas fachadas donde vemos. Esto nos pasa muchas veces, donde vemos aislamiento entre el metal y el metal. Aislamiento metal, aislamiento metal. Hay materiales que conducen más que otros, entonces calientan más que otros y son visibles. El poliestireno es uno de los más usados, tiene un valor R alto relativamente, 3.8 por cada pulgada. Un valor R es el valor de reflectancia del calor, pero el valor R significa la resistencia a calentarse. Entonces el poliestireno expandido no se calienta, refleja completamente el calor, entonces por eso nos crea el aislamiento térmico, donde nos da un aislamiento y un confort térmico en el interior del edificio. En Estados Unidos tenemos 8 diferentes zonas climáticas. En la conversación que hice, esta presentación que hice en Bogotá, hace 2 días me dijeron que en Colombia ya tienen 6 zonas climáticas. Fácilmente deben de estar ya en el ASHRAE. Estas zonas climáticas dividen al país entre caliente y muy caliente, entre húmedo y muy húmedo, entre templado y no templado, y de acuerdo a la zona climática y de acuerdo a la zona climática del 1 al 8 o a la zona y al material de construcción, si es una construcción metálica, si es de madera, si es sólida, llámese bloque o concreto. El ASHRAE 90 exige unos valores de aislamiento continuo mínimos, ya como exigencia,
Ya de ahí para allá es ganancia, pero lo mínimo que debe poner en un sitio como la Florida es 5 de aislamiento térmico. ¿Cómo obtengo yo un valor R de 5 con un aislamiento térmico? Pongo pulgada y media de IFES y lo tengo. Si es un 7,5, pongo 2 pulgadas de IFES y ya estoy obteniendo el valor R que por código me están exigiendo. Y de pronto el arquitecto quiere más eficiencia térmica, entonces pone un valor R mínimo para mi determinado proyecto en tal. Ahora, muy importante, esto lo estamos pensando en las paredes sólidas. Pero acordémonos que la envolvente del edificio, lo que en Estados Unidos se conoce como el building envelope, la envolvente del edificio, son las 6 caras del edificio. Hay que tener en cuenta las 6 caras del edificio con todos sus componentes, incluyendo ventanería. Que nada me sirve tener un IFES muy bonito si tengo una ventana metálica con un vidrio de 4 milímetros, pues exagerando, eso yo creo que no existe ya, pero... sí, entonces, es las 6 caras, las 4 caras verticales, la terraza y la impermeabilización bajo tierra. Todo eso son las 6 caras que hay que tener en cuenta al diseño de las fachadas. Entonces, en el ASUE 90, que es el estándar energético, donde están los valores mínimos de aislamiento térmico, me encontré que ellos tienen estas 5 ciudades donde obviamente el punto de chequeo es el aeropuerto de cada ciudad de estas. Ellos tienen una clasificación de estas ciudades de acuerdo comparándolo con una zona climática de Estados Unidos, que nos puede servir como de ayuda. Dicen, por ejemplo, que Barranquilla y Cartagena es una zona 0A, que eso quiere decir extremadamente caliente y extremadamente húmedo. Así definen a Cartagena y a Barranquilla. A Medellín, que están haciendo el cálculo, es en Río Negro, pues en donde está el aeropuerto José María Córdoba, dicen que es 3A y dicen que es una zona templada húmeda. Pero pues, la temperatura de Río Negro pues, no tiene nada que ver con la temperatura de Medellín. Creo que es mucho más caliente acá. Entonces, estos aislamientos térmicos vienen generalmente, porque pueden ser de muchos estilos, nosotros tenemos varios materiales, vuelvo y repito, el más usado es el poliestireno, pero de todos ellos vienen, muchos de ellos, no todos, vienen de la industria del plástico. Entonces ahí a muchos arquitectos y diseñadores dicen, oye, no, pero ¿cómo le vamos a poner un plástico a la fachada? Pues qué peligro, eso sería que se quema. Entonces, y yo siempre traigo a colación el incendio de la Torre Grenfell en el 2017 en Londres. Lo que pasó en ese edificio fue que hubo una explosión en una cocina, normalmente ocurren ahí, y el incendio salió por la ventana y en 45 segundos el incendio estaba en el piso del edificio y murieron 75 personas. El material que pusieron ahí era un castellano, que no quiero decir lo que no es porque uno no sabe, era un compuesto metálico de aluminio con polietileno, un MCM, del más barato encontrado en el mercado. Y ese edificio estaba recién, la fachada era recién restaurada. Entonces, ¿a qué digo? ¿Por qué traigo eso? Nuestros sistemas STO, no todos los fabricantes de IFES las tienen. No todos los fabricantes y no todos los productos que venden por ahí en la calle los tienen. Nosotros tenemos en Estados Unidos la NFPA, National Fire Protection Association. Ellos son... en este caso sí es así. Ellos son los encargados de manejar todo lo que tiene que ver con incendios. Ellos tienen una norma que es la 285. La 285 dice así. Es una norma que evalúa sistemas.
Entonces ahí lo pongo en mayúsculas, en negrillas y lo subrayo. ¿Por qué? Porque sistema, no productos. Tiene que ser un sistema. Ellos no te van a evaluar éxito, es el sistema completo. Evalúa sistemas que van a ser usados en construcciones no combustibles y que ese sistema tiene componentes combustibles, como el EPS, como el poliestireno, como la malla. Entonces, lo que nosotros hacemos es, contratamos un laboratorio externo, que solamente hay 3 en Estados Unidos, que hacen esta prueba, y nosotros vamos y construimos 2 pisos de fachada. En la construcción les ponemos 32 microsensores de temperatura, puestos en diferentes áreas, y le hacemos una ventana. Le prendemos un quemador al interior de la fachada, simulando que el incendio está en la cocina, en el interior. Ponemos el quemador hacia el exterior de la ventana y a los 5 minutos le prendemos el quemador de afuera. Y prendemos la fachada por 35 minutos en total. Se apagan los quemadores, se revisan los sensores que no pueden pasar de más de 538 grados centígrados. Si sube a 538.1, la prueba está cancelada, anulada, no pasó. Y visualmente, como pueden ver, se hacen unas mediciones, estos son en pies, obviamente, y la idea es que la llama no haya subido hasta el 10 y no haya extendido por 5 pies hacia la derecha, hacia la izquierda. Esa prueba es importantísima, esa prueba. Si un sistema de fachadas en Estados Unidos no pasa esa prueba, no lo pueden poner. Pues lo pueden poner, sí lo pueden poner, no debería. Todos nuestros sistemas de stock, los que vamos a ver ahorita, fachada ventilada, fachada en vidrio, todos los sistemas de revoque que tienen aislamiento continuo, todos los sistemas IFES pasan esta prueba. Tenemos códigos y tenemos nosotros STO, muchos manufactureros, muchos, no todos, tienen el Evaluation Service Report de sus sistemas. El Evaluation Service Report es un reporte de servicio que lo da el Consejo Internacional de Códigos, el ICC. Ellos son los que se encargan de chequear que nosotros estemos haciendo las cosas bien. Y si nos aprueban, nos dan esos reportes. Y si tenemos ese reporte, podemos ser usados en los códigos. Entonces, es importante ver que aunque ustedes compren, si estén comprando lo que tienen que comprar. Entonces, siempre me gusta mencionar el por qué podemos usar placas de poliestireno expandido en las fachadas, porque pasamos la norma 285. Listo, entonces ya hablamos pues de las barreras de aire y humedad, de la barrera térmica y ahora la barrera de durabilidad y desvío del agua. Estos son ataques del día a día de la primera capita que vemos en una fachada. El asentamiento del edificio, los pajaritos, los bichitos, el smog, el hollín, el granizo, todos los cambios térmicos, 30, 28, 30 y después baja a 14, 16, todos los cambios térmicos del día y la noche que hacen que los materiales se muevan y muchos no resisten y revientan, se fisuran y entonces ¿qué pasa? Entra el agua, y si entra el agua entra el aire y tenemos todos los problemas que con las capas de control no vamos a tener problemas. Entonces esta primera capa, que es, digámoslo así, el revestimiento líquido que aplicamos con el rodillo o la textura que aplicamos con la llana, esta primera capa de durabilidad debe ser, valga la redundancia, durable en el tiempo, que su color se permanezca en el tiempo, porque si es azul, si es rojo y no se va a volver después el rosado a lavar. Entonces, que tenga protección, y ahí es donde nosotros tenemos
todo este tipo de plus. Todos nuestros sistemas CIFES tienen una malla, tienen un base, una capa base, que es la protección contra el impacto. Entre más gruesa la malla, más protegido está contra el impacto. Tenemos sistemas diseñados contra huracanes. Y ahorita que estaba en Expo Colombia, bueno, en Expo Bogotá, me pusieron un audio creo que era una arquitecta, y el audio decía: es que queremos confirmar que el sistema que está instalado en la fachada del Hotel Mar Azul es de esto y es CIFES, porque fue el único que aguantó los 2 huracanes. No le entró agua al edificio del interior, no se cayó nada, aguantó los vientos, aguantó la lluvia, aguantó todo. Entonces, tenemos sistemas para construcción liviana que están aprobados por el Código de Miami-Dade para huracanes. Se los menciono, no, es que aquí en Medellín no pasan huracanes, no, pero es que ustedes diseñan por todas partes. Es que ustedes pueden diseñar para un edificio en San Andrés, pueden construir un edificio en San Andrés. Entonces, yo sé que muchos de aquí no trabajan solamente en Medellín, pueden tener su oficina aquí, pero las obras en Pasto, en Bucaramanga y en todas partes. Entonces, es importante conocer lo que tenemos. Tenemos fachadas ventiladas en vidrio que resisten hasta 100 kilos de dinamita sin quebrarse el vidrio. Tenemos productos con protección UV. Y les menciono el Target, la cadena que todos conocemos, creo yo, tiene un rojo, ese es el rojo de nosotros. Estos color Rayoni, rojo. La competencia de Home Depot en Estados Unidos, que se llama Lowe's, el color de ellos es azul. Ellos no venden esto en su tienda, ellos venden cosas de esas. Y usan nuestro color Rayoni en azul, porque se cansaron de pintar con lo que vendían ahí. Entonces, ya usan nuestro producto en azul. Ari, si quiere que vayan tomando el litro y eso, ¿qué? Entonces, que tenga la protección contra los rayos UV. Nosotros en nuestros departamentos de desarrollo de nuevos productos R&D usan mucho tanto en Alemania como en Estados Unidos el biomimetismo, que es copiar lo de la naturaleza. Tenemos 2 productos muy banderas, que es el Storotusan, que tiene una propiedad de autolimpieza, y la química de ese producto está basado en la hoja del loto. Entonces estudió la superficie de la hoja del loto, por qué el agua actúa como actúa encima de una hoja de loto, y esa piel o esa superficie de la hoja de loto la obtenemos en estas texturas. Puede ser un revestimiento líquido o texturizado, súper hidrofóbico, y cuando seca lo que hace es que crea unos picos que le cambian el ángulo a la gota de agua. Entonces, en vez de que la gota de agua se aplane, ella queda redondita y rueda por la fachada. Y cuando rueda, atrapa las partículas de polvo, de suciedad y la mantiene. Mirando otro producto que se llama el Rayoni, está inspirado en la piel del escarabajo del desierto. El escarabajo lo que hace en las mañanas con el rocío, él se para así como está la botico, y cuando él hace esa yo me muevo así como si fuera el escarabajo. Entonces él cuando hace ese movimiento, el agua condensa en su caparazón y corre y la absorbe, y así es que se hidrata. Mirando esa piel, sacamos el estrópolo Rayoni con unas propiedades hidrofóbicas y hidrofílicas
en donde lo hidrofóbico hace que el producto no absorba el agua y lo hidrofílico hace que el producto repele el agua y se seca en segundo. Es un producto que nunca está húmedo, está siempre seco. En México hicimos un hospital y la fachada norte, que son las más frías normalmente, se le dio como al año, tenía nunca le da el sol a esa fachada. Lavamos, repintamos con color Rayonic hace 2 años y no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se mantiene seca. Porque aunque no le dé el sol, llueve, pero se seca. Y antes llovía y se mantenía húmeda porque no tenía como. Entonces, estos son productos que tienen unas cualidades y unas propiedades específicas. Y hasta ahora, haciendo un resumen y una moraleja, después de todo esto y después de ver las 5 capas de control, una conclusión es que sí hay en el mercado sitios donde pueden conseguir todo el paquete, conseguir una sola marca, conseguir todos los productos necesarios para una buena fachada que duren el tiempo de la vida útil del edificio, que tenga un bajo mantenimiento. Y siempre aclaro que es muy distinto hacer un mantenimiento a hacer reparación. Entonces, hay mantenimientos que son preventivos. Lavar una fachada una vez al año, eso le ayuda muchísimo. Entonces, son fachadas de muy bajo mantenimiento y de muy baja reparación en la vida útil del edificio. Entonces, ¿qué tenemos en stock que cumplan con todo esto que venimos diciendo, las 5 capas de control, la durabilidad? Primero, tenemos una serie de revoques. Incluso, todos estos revoques son para construcción liviana. En Estados Unidos se utiliza mucho sobre las placas de yeso y las placas de fibrocemento, hacer revoques. Y tenemos sistemas de revoques para eso. Tenemos sistemas de revoque con aislamiento continuo. Cuando han visto un revoque con una placa de aislamiento continuo, yo no creía que en clínica se hace. Los tenemos. Y los menciono porque en toda Latinoamérica y en Colombia hacen muchas iglesias mormonas. Y de pronto algunos de ustedes les llegarán en algún momento. Y ellos siempre usan revoques de stock. Y un revoque de stock no es arena y cemento y ya. Un revoque de stock es 4 tipos de cemento diferentes, que vienen en una bolsa, que vienen con las arenas que cumplen la norma técnica que debe de ser para las arenas, que nosotros garantizamos que sí es la misma arena siempre en cada bolsa y no la del bolquetero que me la trajo de Peña y al otro día me la trajeron de Río y eso se volvió un deseo. Entonces, nosotros tenemos sistemas de revoque. Nuestro sistema más conocido en el mercado en Colombia, más conocido en toda Latinoamérica y diría yo que en Estados Unidos, es nuestro sistema que más vendemos, el sistema IFES. Sistema para fachadas con aislamiento térmico. Tenemos IFES con placas de poliestireno, pero en vez de expandir es extruir. Es más rígido, es más fuerte, más difícil de raspar, pero lo tenemos. Y tenemos sistemas IFES con lana mineral. Ya hicimos 2 hospitales con sistema IFES de lana mineral en Chile, en Chile. En Estados Unidos se utiliza mucho en Nueva York, en Chicago, porque no, por esos edificios tan altos. Y porque al arquitecto le gusta muchas veces la lana mineral porque es 0, 0, 0 combustión. Entonces les da una paz mental donde no va a haber ningún, pero esto pesa toneladas, por eso siempre requerimos tornillos para esta lana mineral. Tenemos fachadas ventiladas.
en este momento en una fachada ventilada, todos ustedes saben, es una fachada que está abierta, donde el aire bajo remueve el aire caliente y lo saca por la parte de arriba. Son fachadas que están siempre abiertas, fachadas ventiladas en vidrio. En este momento en la ciudad de Fargo, al norte de Estados Unidos, estamos haciendo el proyecto más grande a nivel mundial en fachadas nuestras en vidrio. El sistema se llama Stove Glass. Tenemos muros cortina y tenemos, estos son muros o paneles que se hacen en una bodega cuando el edificio está apenas haciendo excavaciones. Nosotros ya estamos haciendo paredes con metal, con placa, con madera de aire, con textura, con ventanas, todo afuera, una bodega. Después llegamos a la obra y los empezamos a alisar y en 8 días hay un edificio de 8 pisos por los 4 lados. Entonces, esto panel se llama nuestro sistema de muros cortina. Todos esos sistemas que acabamos de ver, porque ya voy a ver más de cada uno, todos tienen, a excepción obviamente de la aplicación directa, es la única que no tiene control térmico, pero el resto lo tiene. Barrera de aire, barrera de humedad, barrera permeabilidad al vapor, y las texturas son los revestimientos líquidos con propiedades de durabilidad. Como les mencioné, tenemos lana mineral, poliestireno extruido o poliestireno expandido como opciones de aislamiento térmico. Otras son otras. Ya usted va a poner un metal y entonces tiene que buscar la estructura por otro lado. Y el metal, entonces no le venden aislamiento térmico, entonces no le venden barrera de aire. Entonces usted llega al sustrato y pone unos brackets para soportar lo que va a colgar y empieza a hacer perforaciones, que ya está empezando a perforar más el sustrato, crear orificios en vez de sellarlos, los está creando. Entonces hay una cantidad de sistemas o de productos, diría yo, que no son sistemas. El revoque, ¿qué sistema es? La arena es por allá o por aquí, el cemento, cuando yo trabajaba en Río Negro usaba diamante, ahora ya no existe, o el callo y entonces después otro cemento, entonces todas esas mezclas quedan distintas, y cuando se fisura, ¿a quién llama? ¿Cuál de la volqueta? ¿Cuál del cemento? Nada, nadie responde. Entonces, productos que no son sistemas. Fachada ventilada. Esta fachada ventilada, como pueden ver, no es un vidrio que yo pueda ver a través de él. Es una fachada que nosotros proveemos todos los componentes de la fachada ventilada, desde la superestructura, el acero inoxidable, el aluminio, desde los soportes verticales, desde el aislamiento continuo, desde la barrera de aire, todos los componentes de esta fachada ventilada los provee Stoff. Pasa las normas de incendio y son vidrios templados. Esta es la fachada que puede resistir hasta 100 kilos de dinamita. El vidrio puede ser tinturado en 63 colores de la gama RAL. Como yo conozco, en mis 30 años he conocido un poquito de los arquitectos, 63 colores no son suficientes, entonces ellos quieren el color 64, el color 65. También se les puede dar. O sea, es mucho más fácil si escogen de acá, pero si quieren uno entre este y este, lo podemos hacer. El vidrio tiene también la posibilidad de imprimirse, de tener impresión, el nombre del edificio, lo que sea. Los sistemas de revoques y aplicaciones directas, ya la aplicación directa la mencioné. Los revoques pueden ser para construcción liviana o pueden ser para construcción en sólido. Este sistema es una aplicación directa del producto sobre el concreto. Hay un producto que se aplica 2 veces, una capa como barrera de aire y humedad y otra capa como el scratch. Aplicaciones directas, líneas de cortina. Ahora, el sistema IPS, que es la muestrecita que ustedes tienen ahí. Entonces, este sistema es el más común, es el más típico, es el que más usamos, es el más común como aislamiento térmico. Tiene
todas nuestras capas de control con el que ustedes conocen, el sistema Stockguard, es el Volco con sus accesorios, que lo aplican con un rodillo, súper sencillo. Ese producto, ese sistema, que aquí lo vemos en los amarillos, son las tres primeras capas de control. La permeabilidad al vapor, la barrera de aire, humedad. El poliestireno expandido que ven en su maquetica es la barrera de aislamiento térmico, el aislamiento continuo. Y de ahí en adelante viene ya la malla, el base coat, la textura final. La malla y el base coat es lo que nos da el impacto. Como lo dije, el poliestireno expandido tiene un valor de resultancia de 3.8. Podemos instalarlo desde 2.5 centímetros hasta 30 centímetros de espesor. Solamente usando adhesivos. Nosotros no recomendamos tornillos ni fijaciones mecánicas en el sistema IF. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el IFES, cuando se atornilla, está adherido solamente donde está el tornillo. El resto de la placa está suelta. Y segundo, porque ese tornillo y esa arandelita nos crean choques térmicos, que son visibles siempre. Todas las bolitas de aire siempre se caen. Nuestros adhesivos, que tenemos diferentes, el más usado es a base de cemento, puede ser usado hasta con 30 centímetros de espesor sin ningún problema. El EPS, la intención desde su inicio, desde que nosotros, STO, en los 40 y algo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba la crisis energética y Alemania estaba muriéndose de frío, nuestro gran padre, que ya murió el año pasado, le puso aislamiento térmico para que no se enfriara tanto la casa. De ahí nació el IFES. Ahora hay otra función muy importante del poliestireno y es arreglar lo que otros han hecho mal. Entonces usan 2 pulgadas y por acá ya usan 3, porque ya el modo está por allá metido y entonces la losa salió y entonces ya no hay escuadra, entonces escuadran, le van a meter el plomo, la escuadra a la esquina. Entonces ya tienen el uso también de que están jugando, y obviamente pues, es una de las grandes ventajas que no tienen otros sistemas, que podemos usar diferentes espesores en la misma fachada. Nadie se da cuenta. Después del proceso de raspa, pues ya viene y queda todo súper bonito, súper parejito, y nadie sabe que detrás hay 2 pulgadas, por aquí 4, por aquí 5. Entonces, esa es otra de las funciones que le estamos dando al sistema IFES. Su principal función es el aislamiento térmico y lo liviano. Desde el mismo diseño, si nosotros sabemos desde el diseño que vamos a hacer un edificio en construcción liviana, metales, placas de 5 octavos, de yeso, de fibrocemento, la que consideren, y yo le voy a poner una fachada de 7 kilos por metro cuadrado, en vez de un revoque de 35 kilos por metro cuadrado, ya mi diseño va cambiando. Ya mi diseño va mejorando, ya no tengo que hacer un espaciamiento, o no tengo que usar un metal de 6 pulgadas, sino que pues es de 4, en fin. Ya eso va cambiando porque el peso es diferente. Ahora, si el ingeniero mecánico en su diseño, él sabe que va a poner un aislamiento térmico combinado con un vidrio, que en general, si él conoce las especificaciones de la envolvente del edificio y sabe que tiene unos valores R de tanto y que la ventana es tal, sus aires acondicionados pueden ser más pequeños. Entonces, ¿qué? Todos los ahorros, desde el mismo diseño, se los pueden incluir al supuesto extracosto de la fachada. Que con el tiempo no es ningún costo. Primero, porque estamos ahorrando dinero. Estamos ahorrando en el billete lo que estamos pagando de estamos ahorrando el mantenimiento, perdón, en reparaciones. Mantenimiento ya es cada cual me da. Es el ejemplo que yo pongo, cada cuánto lava su carro.
Nadie le dice, cuando usted compra un carro, nadie le dice, lo tiene que lavar todos los días para que se le vea bonito. No, es que cada edificio es lo mismo. Cada cual puede lavar su edificio. Pero si no lo lavan en 5 años, después nos llaman, es que mire eso como está, pero esta fachada, esto es muy mal, mire eso lleno de mugre. Si lleva 5 años en el poblado, ¿qué está esperando? Pues ayúdele a la fachada, una lavadita a presión, una vez al año, no le hace daño. Entonces, esas son una de las ventajas del poliestireno en nuestro sistema IFES. Mauricio, hablabas que la placa mínima es de 2.5 centímetros. 1 pulgada, sí. Aquí hablamos de 2 centímetros. Estamos equivocados. Yo creería que los 2 centímetros o los 20 milímetros es después de raspar. Esa es la regla del IFES. El espesor nominal del IFES es 1 pulgada. Pero después de que yo haga el proceso de raspa, lo mínimo es 3/4 de pulgadas, 19 milímetros. Entonces de pronto están diciendo los 20, está bien, entre más grueso que mejor es. Entonces, ahí entra, sabiendo que yo tengo que dejar después de raspar 20 milímetros, ahí es donde entra a jugar desde el mismo diseño, si yo le voy a hacer una ranura arquitectónica. Porque si yo le voy a hacer esta ranura arquitectónica, los 20 milímetros tienen que estar aquí detrás de la ranura, ya no aquí, sino aquí. Entonces, yo ya no puedo usar una pulgada. Si yo voy a usar esta ranura que esta es de media, puede ser de media pulgada, y yo necesito otros 20 milímetros aquí, yo ya voy en 33 milímetros más lo que raspé, ya necesito pulgada y media de espesor o algo así. El espesor nominal es 1 pulgada mínima, 25 milímetros, después de raspar los 20. No sé si conozcan este sistema. Es un sistema que nosotros llamamos sistema IFES MVES, unas letras súper complicadas. Masonry Veneer Engineering Systems, un sistema con ingeniería para enchapes de mampostería. Entonces ya tenemos la opción de poner un sistema IFES con todas las capas de control y poner el ladrillo que el arquitecto quiere, y poner el porcelanato que el arquitecto quiere, y poner la baldosa que el arquitecto quiere, o la piedra que el arquitecto quiere. Lo podemos hacer. Tiene unos cambios al IFES normal, que el espesor máximo solamente puede ser 4 pulgadas, que el adhesivo obligatoriamente tiene que ser turbo stick, el adhesivo nuestro de poliuretano, que la malla tiene que ser un poco más gruesa, de 6 onzas, que tiene que llevar una fijación mecánica. La fijación mecánica no es para que el IFES no se caiga, la fijación mecánica es pensando, en Estados Unidos se diseña mucho pensando en lo que se dice el first responder, la primera persona que responde a una calamidad. Siempre se trata de pensar en ellos, de que si hay un incendio, si hay algo, pues ellos estén bien y no se vayan a caerles algo en la cabeza y mata al bombero, entonces mata a todo el mundo, entonces nadie salva a nadie. Entonces, la idea de esta arandela es que si hay un incendio, el EPS, cuando hay un fuente de calor de más de 73 grados centígrados, el EPS se desaparece, se consume. Esta arandela va al sustrato, sostiene la malla y la malla sostiene a la piedra o al porcelanato o a lo que sea para que no se caiga y quede ahí sostenida en la fachada si el incendio o si la calamidad ocurrió. Entonces ya podemos poner piedra, simulación, culture stone, la fachadeta de ladrillo verdadero de ese que sacan aquí en Belén, todo sobre el sistema IFES. Las diapositivas del principio eran de todo este mismo proyecto, donde la moraleja de la historia y por qué salió esta presentación es por este mismo proyecto, donde se tuvieron una cantidad de choques al principio, porque el proyecto es un poco complicado. Al final, STO Francia se sentó con el equipo de diseño y
solucionaron todo el problema desde una reunión de preconstrucción y se instalaron un sistema de fachadas ventiladas en vidrio, todo esto es vidrio de nosotros, combinado con un sistema PIFES, donde todo el mundo terminó contento, donde no hubo atrasos de obra, donde se usó una barrera de aire en toda la estructura del edificio, y sin importar que eran dos fachadas totalmente diferentes, pero un solo problema. Bueno, entonces, como les mencioné, hablando un poquito el ASO 62 es el estándar de la ventilación para una calidad de aire interior aceptable. En este estándar, en este capítulo donde menciona la envolvente del edificio, él dice que se requieren barreras de aire y humedad. Ya ellos mismos, la Sociedad Americana de Ingenieros de la Calefacción, la Refrigeración y el Aire Acondicionado son los que están diciendo: ayúdenos con barreras de aire para que evitemos fugas de nuestros equipos. El Código de Conservación de Energía Internacional, en este capítulo 402, habla también de fugas de aire y de barreras térmicas. Entonces también están exigiendo desde la conservación de la energía barreras de aire. En Estados Unidos, el 40% de la energía que una edificación necesita para enfriarse o para calentarse se pierde en fugas de aire. Y es muy charro porque es el mismo porcentaje. El 40% de la energía que consume todo Estados Unidos al año la consumen las edificaciones. Y eso nos está llevando a que el 16% de la energía de Estados Unidos se pierde en fugas. Eso es un mundo de dinero. Y acuérdense que tenemos unas metas a nivel mundial del 2030, del net cero, que no queremos disminuir la huella de carbono, los gases de efecto invernadero, toda la sostenibilidad que tenemos hoy en día, tratando de que las edificaciones impacten menos. Nuestros sistemas, esto está en nuestra página de stopor.com, y para que lo descarguen están todas las declaraciones ambientales del producto. Esto le ayuda muchísimo a los ingenieros, arquitectos, bioclimáticos en sus diseños para ver lo que le voy a poner en la fachada, cómo va a afectar el ambiente durante la vida útil del edificio. Unas muestras de proyectos que tenemos en el mundo. Acordémonos que yo ya te había dicho que iba a decir quiénes eran, no lo dije. Voy a hacer un paréntesis. STO es una empresa alemana, que hay personas que lo ven por primera vez. Es una empresa alemana que llevamos 45 años en Estados Unidos y en Alemania llevamos 100 puntas ya. En Alemania somos el número 1 en Alemania y vamos como por el lado número 3 en toda Europa. Nosotros tenemos 5.500, alrededor de 5.500 empleados en el mundo y tenemos plantas y distribución en 90 países. Entonces, todos estos proyectos son hechos en alguna parte del mundo, ahí nos dicen donde combinamos diferentes texturas, diferentes sistemas. Y en resumen, esto se los mencioné yo ahorita, el diseño o la eficiencia o el desempeño del edificio en su tiempo de vida útil va a ser tan bueno como el detalle más malo que tenga el proyecto. Nosotros, en el área técnica de STO en Atlanta, nosotros tenemos un servicio que no cobramos y se llama hacer plan reviews. Un plan review es que cuando ustedes tengan un proyecto y ya tengan el set de planos arquitectónicos, y obviamente es un proyecto que va a ir con esto, nosotros revisamos los arquitectónicos, miramos los detalles, miramos las conectividades, miramos todas las conexiones y sugerimos. No se olvide esto, cuidado con esto, ponga esto.
no sé si esto sea lo mejor, pregúntele a este manufacturero qué pasa con esto, haga prueba de adherencia entre este y este componente, porque ustedes saben, un producto 1 se adhiere muy bien al producto 2, pero si usted le cambia y el producto 2 no se adhiere al producto 1. Entonces, cosas de ese estilo es lo que nosotros tratamos de ver cuando revisamos planos. Les mandamos nuestro reporte y no tenemos, pues no cobramos por eso. Si es un proyecto obviamente en Colombia o en Latinoamérica, me lo mandan. ¿Qué más? No, mentira. Ahora, la pregunta es si el diseño sí funciona, o sea, si lo que queremos en la fachada sí es lo que realmente necesitamos. Entonces, es importantísimo tener claro eso. Y la conclusión como de todo es hay que tener en cuenta con toda la cantidad de materiales y componentes y diferentes tipos de fachadas que queremos poner, porque pueden que se vean muy bonitas, pero pueden que no conecten. Entonces hay que hacerlas que se conecten desde el principio para evitar una cantidad de choques en el proceso de construcción. Unas muestras aquí de unos proyectos acá en Colombia. Este es el centro comercial, no me acuerdo el nombre, Manizales. Megaplaza. 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 No, es muy plaza. Mall Plaza, Manizales. Listo, en Manizales. Todos estos volúmenes son sistema IFES. Todo el sistema, el sustrato, el bloque y concreto. Entonces sí me acuerdo porque hay varias veces. Este es el mall Unicentro. Qué buena esa foto, me ayuda. IFES sobre liviana. Esa construcción liviana, este fue hecho hace mucho tiempo, no dice por ahí cuánto, 2013, 2014, hace apenas 2 años, lo vinieron a intervenir en mantenimiento. Los colores seguían siendo verdes, o sea, no se degradaron en 11 años. ¿Qué hicieron? Unos mantenimientos preventivos, unas lavadas, pero apenas lo vinieron a repintar después de casi 10 años de Todas estas son ranuras arquitectónicas hechas así como esta, que se hace pues, con una herramienta que quema el EPS, en donde pues, se puede jugar también con la geometría y la arquitectura del edificio. Caracolí en Bucaramanga, también sistema IFES. Este es el Hotel Movich en Bogotá, en la 26. Hacer ustedes. Este es aquí en Medellín, el parque, el Museo de la Memoria. También el sistema IFES técnico. Este es de Cartagena. El Mall Plaza Boca Grande. Arriba está el edificio H2, aparte de apartamentos. Este es actualmente el Hotel Hyatt Regency. Todos estos 3 edificios son con IFES. Y pasando la calle, aquí se ve la construcción que ya iba subiendo, es el Hotel Estelar. Todos de esta cuadra es hecha con esto. Y estos son los dos, este edificio tiene como 45, 48 pisos, por ahí. Y mientras iba subiendo, iban poniendo cada vez un piso más porque querían hacer el edificio más alto. Tiene 50 años. Ok. Y es el más alto, ¿cierto? Sí. Muchas gracias.